Hola, vamos a continuar con este nuevo video en donde vamos a hallar las corrientes que aparecen en este circuito. Entonces es importante aquí ver que para esta parte aquí tenemos esta corriente que, si bien es cierto, va a ser influenciada también por esta fuente de voltaje que se encuentra acá. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar el método de mallas común, aquí diríamos, pues esa es la corriente 1 que circula por aquí, esa es la 3, esa es la 2 y esta es la 3, considerando que esta corriente va a ser igual a esta. Pero aquí esto no puede ser tan fácil debido a que este voltaje está metiéndole una parte de su influencia a esta malla de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es precisamente utilizar el método de supermalla para poder tomar o para poder considerar esa influencia que tiene este voltaje sobre esta parte de acá, ya que aquí la corriente que va a estar circulando no va a ser solamente esta corriente I1 que sale de la fuente de corriente. Entonces, aquí nos dice, ya no es tan fácil aplicar solo el método de mallas, es necesario aplicar supermalla. Por lo tanto, lo que hacemos es abrir esta fuente de corriente. La abrimos de tal forma que obtenemos solamente esta parte de acá. Y aquí habíamos marcado ya las corrientes que íbamos a considerar. Aquí fluye una corriente I2, que aún no sabemos cuál es, pero definitivamente no es el valor I1 de esta fuente de aquí. Acá fluye una corriente I3 y acá una corriente I4. Esto sí es como el método de mallas normal. Entonces, ya que abrimos aquí, generamos una supermalla, esta que aparece punteada. Dentro de esa supermalla podemos, recuerden, establecer una sola ecuación que considere tanto esta corriente de aquí como esta de acá en una sola. Es decir, podemos traspasar los efectos de ambas a una sola ecuación. Entonces, aquí tenemos que esta da vueltas y entra por esta parte de acá, que entra por el lado positivo, por lo tanto tenemos 5 y 2. Para esta, la corriente 3 atraviesa esta resistencia de acá de 6 y esta de acá de 20, por lo tanto tendríamos 26 veces y 3. Y además, en el camino se encuentra esta fuente de voltaje de 32 voltios por el lado positivo, por eso aquí más 32. Por su parte, la corriente 4 entra por el lado negativo de esta resistencia, por eso le restamos menos 24. Y aquí tenemos nuestra ecuación número 1. Ahora, para sacar nuestra ecuación número 2, lo que vamos a hacer es aplicar la misma ley de voltajes de Kirchhoff para esta malla de acá. I4 recorre por el lado positivo, perdón, aquí me faltó más, menos. Por el lado positivo, esta corriente, esta resistencia y esta también. Entonces sería más 28 veces I4, pero de manera simultánea I3 la recorre por el lado negativo. Por eso aquí tenemos menos 20 I3 igual a 0. Esa sería nuestra ecuación 2. Y finalmente, nuestra ecuación 3 la sacamos de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo A. Aquí nos podemos dar cuenta que las corrientes que están entrando a esta parte, si nos damos cuenta acá, la corriente que va a entrar a este nodo va a ser esta que va a venir de aquí para acá y por aquí va a entrar. Por aquí va a entrar al nodo A y las que van a salir va a ser I3 que va para acá e I1 que es la que sale de aquí. Por lo tanto, vamos a tener que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que las corrientes que salen del nodo, ¿cuáles son las que entran? Perdón, las que entran al nodo es I2, esta que entra por acá, es igual a las corrientes que salen. Las que salen son I3 y también sale I1. Despejando, aquí vamos a tener una relación, por lo tanto, aquí nosotros ya conocemos el valor de I1, vale 16 amperes, por lo tanto pasamos para el otro lado I3. I2 menos I3 va a ser igual a I1. Por lo tanto, esto I2 menos I3 va a ser el valor de I1, que son 16, y esa sería nuestra ecuación número 3. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener va a ser un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Nuestra primera incógnita es I2, la segunda I3 y la cuarta I4. De este lado ya aparecen despejadas, I1, I3 e I4. Es como si aquí tuviéramos X, Y, Z. Para la ecuación 1, para la ecuación 2 y para la ecuación 3. Entonces, una vez que tenemos esta parte, nosotros podemos resolver de manera simultánea. Recuerden que en las calculadoras FX95 ES Plus de Casio y también en la 951L Plus también se puede hacer. Lo único que tenemos que apretar es ir a donde dice Mode. Okay, lo primero que hay que hacer es apretar la tecla Mode. Ya que estamos en Mode, nosotros tenemos que apretar el número 3 que dice ecuación. Ya que aplicamos el número 3, después aplicamos o apretamos el número 2
que nos dice precisamente AN por X más BNY más CNZ igual a DN. Apretamos el número 2 y solamente nos pide llenar algo así como una matriz en donde vamos a poner precisamente los coeficientes que tenemos acá. Aquí noten algo, que para los valores que no tenemos agregamos un múltiplo de 0. Como aquí solo tenemos I3 e I4, anotamos el coeficiente menos 23 más 28 y 4, pero al no tener un valor como tal para I1, le agregamos 0, porque esta parte 0 por algo nos va a dar 0, entonces es como si no estuviéramos afectando esta ecuación de acá. Lo mismo para la otra, para la ecuación 3, teníamos solo I2 menos I3, no tenemos I4, así que lo que hacemos es agregar, multiplicar I4 por 0, que esto no afecta en nada. Entonces, con esos coeficientes vamos a llenar la tablita de nuestra calculadora, y una vez que los hayamos llenado, vamos 5 y le damos igual, y eso nos pasa al siguiente, 26 menos 20 y finalmente menos 32. Ahora pasamos a la siguiente línea y ponemos 0, menos 20, 28 y 0. Finalmente en la última vamos a poner 1, menos 1, 0 y 16. Entonces ya que tenemos llena la tabla, le damos igual y la calculadora nos va a arrojar un valor de... A ver, déjeme meterlo aquí en mi calculadora. 3, 2, 5, 26, menos 20 y menos 32. Después 0, menos 20, 28 y 0. Y luego 1, menos 1, 0 y 16. Entonces damos igual. Y eso para X nos da un valor. X es lo de I1, y perdón, I2, y nos da un valor de 9.2292. Para Y, que sería I3, nos da, le volvemos a dar igual y ahora nos da Y, menos 6.7 amperes. Los amperes obviamente los haremos nosotros porque esto es I3. Y para Z, que vendría siendo I4, nos da un valor de... le volvemos a dar igual a la calculadora y nos da menos 4.7863. Esas son las corrientes que van a estar fluyendo ahí. Entonces, la corriente que pasa por I2, pues es así, va a ser precisamente I2, ahí no hay cambio. Perdón, la corriente que pasa por R1 va a ser el valor de I2 directamente. La corriente que va a pasar por R2 va a ser el valor de I3, este que es la traviesa, que va a ser I3. Y finalmente la corriente que va a pasar por la resistencia 3, por la resistencia 3 va a pasar una corriente que va a ser equivalente a la resta entre lo que entra por el lado positivo, que son I3, menos lo que entra por el lado negativo, que son I4. Entonces aquí vamos a tener un valor de I3 vale menos 6.7, menos 6.7, menos el valor de I4, que son menos 4.7863. Por lo tanto, por ahí pasa una corriente de menos 1.9137 amperes. Y por R4, pues solamente va a pasar el valor que ya obtuvimos, que es el de I4. Ok, esto es todo y lo que vamos a hacer es corroborar con el programa de PSpice. Ok, es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, en ese circuito vamos a corroborar la información que teníamos. Aquí era la corriente I2, que nos da un valor de 9.2929, eso es correcto. Posteriormente para I3 era la corriente que circulaba para acá, nos da un valor de 6.7, correcto, es este, 6.701, bueno, es prácticamente lo mismo, con signo negativo, eso nos dice que la corriente no va a ir en ese sentido, sino va a ir en sentido contrario, o sea, hacia acá. Finalmente, en esta resistencia 3 habíamos calculado un valor de 1.9113, o sea, casi 1.915, es prácticamente el mismo valor, y error numérico nada más.
Y aquí hemos calculado que aquí va a correr la corriente 4, que nosotros dio un valor de menos 4,78. O sea que no va así. Ese valor va de esta manera, en este sentido. Y ahora sí, esas son las corrientes, por lo tanto, nuestro resultado es correcto. Nos vemos en la próxima.